La palabra this aparece en varios lenguajes de programación, pero específicamente en el lenguaje Java tiene usos muy puntuales. Vayamos a verlos siempre con ejemplos. Nos había quedado así la clase cuenta bancaria en el video anterior de Getter y Setters, y lo que vamos a hacer para entender el this significativamente es primero que nada mostrarlo, es decir, en este método mostrar datos que nos permite imprimir en la consola los datos de la cuenta bancaria, vamos también antes a imprimir lo que es directamente la palabra this sin las comillas, porque si no sería una cadena que literalmente diga this, sino que this como una palabra clave ahí que se pinta incluso de ese color medio celeste. Y entonces vamos ahora a venir aquí al main, donde tenemos ya una cuenta bancaria creada como objeto y guardada en la variable cb, y vamos a decirle a ese objeto guardado en cb que nos diga mostrar datos, que haga, mejor dicho, el mostrar datos para que ahora cuando lo probemos en la consola veamos qué sucede. Bueno, observemos, nos sale una referencia y esto por ahí tiene que ver con lo que ya vimos en el video de identidad de los objetos, ¿verdad? Veamos y hagamos lo siguiente. Además de mostrar los datos de la cuenta, también hagamos nosotros aquí manualmente un println de lo que adentro guarda la variable cb y veamos qué sucede. Observamos que en ambos casos en la consola sale la misma referencia. Entonces esto lo que nos está mostrando es que cuando adentro de una clase nosotros colocamos el this, lo que estamos haciendo es referencia al propio objeto, es decir, a sí mismo. Y aquí lo estamos comprobando. De hecho, el objeto que está referenciado en CB es exactamente el mismo objeto que se está referenciando a sí mismo aquí en el this cuando yo le pido que muestre los datos. El uso del this se da en circunstancias bastante específicas. Una de ellas, por ejemplo, ha sido esta. Yo estoy pudiendo pasar mi propia referencia, hablándome como cuenta bancaria aquí, a mí mismo, podríamos decir, a un método que es println alojado en otra clase para que haga algo con mi propia referencia. En este caso, mostrarla por la consola. Por lo tanto, este es un posible uso del this. Pasarse a sí mismo en una clase por parámetro a otro método. Otro caso particular se dio a la hora de establecer un setter gracias a el automatismo que nos da NetBeans, pero en este caso NetBeans tuvo que haber usado el this porque le puso como nombre al parámetro exactamente el mismo nombre que tenemos como atributo. Es decir, alias está dos veces como atributo de la clase cuenta bancaria y también en este contexto como parámetro que llega en este método setAlias. Por lo tanto, habría una ambigüedad. Y de hecho ya la resolvió, pero ¿qué pasa si no hubiéramos usado el this en este caso, por ejemplo? Vamos a quitarlo, vamos a dejar alias igual a alias, y si bien no hay ningún error de sintaxis ni desde el punto de vista técnico, sí hay un error lógico porque incluso ya me está advirtiendo que esta asignación es como una asignación consigo mismo, entonces el valor en realidad no se está seteando, es decir, hacer esto es lo mismo que no hacerlo prácticamente. Veamos entonces qué efectos provocaría esto. Por ejemplo, yo voy aquí a mi método main. Hacemos una cuenta bancaria, primero mostramos los datos, que sabemos que van a salir los datos por defecto, todo null, todo cero. Luego intentamos establecer un nuevo alias, que se llame mi alias, y luego mostramos los datos a ver si logramos entonces cambiar el estado y que ahora se vea ese nuevo alias. Comprobémoslo en la consola. Y veamos que en ambos casos el mostrar datos de la línea 14 y de la línea 16 nos muestra lo mismo. Esto nos está delatando entonces que este setter no está bien hecho. El setter solamente lo que está haciendo es preguntar si el parámetro es distinto de null y si lo es, está asignando el valor del parámetro a sí mismo, lo cual hace que nuestro alias como atributo quede intacto, o sea, en null. Por lo tanto, la manera correcta de hacer esto es desambiguar, en este caso de forma obligatoria, porque tenemos una ambigüedad de nombres. Entonces, colocamos this, punto, y como this ya sabemos que es la referencia al propio objeto cuenta bancaria, es hasta lógico que nos salga como ofrecimiento, como sugerencia en este caso, todas las cosas que es capaz de hacer una cuenta bancaria. En este caso quiero hablar con mi propio alias como atributo y setearle este alias que es el parámetro. Por lo tanto, un uso posible del this es desambiguar cuando tenemos parámetros o también variables locales en un método que se llaman igual que el atributo que necesitamos acceder. Como verás, no fue obligatorio usar this en otros contextos donde no haya ambigüedad. Por lo tanto, aquí en este getAlias es lo mismo poner returnAlias que poner this.alias. Haríamos referencia a exactamente lo mismo.
A algunos programadores no les gusta usar el this salvo cuando sea estrictamente necesario, otros programadores lo usan siempre. Lo mismo puede pasar en el hecho de los métodos. Aquí en el método extraer, por ejemplo, yo puedo llamar a mi propio método saldo disponible poniéndolo el this adelante y va a andar exactamente igual que no poniéndolo porque no hay ninguna ambigüedad en ese caso. Por lo tanto, queda a discreción y queda a criterio de cada programador ver cuándo poner el this y cuándo no ponerlo. Ahora, lo que es seguro es que si hay una ambigüedad con respecto a los nombres, habrá que poner el this para lograr que entonces no haya esa ambigüedad. Para terminar, mucho cuidado con colocar el this donde no corresponde. Por ejemplo, hemos dicho recién que poner saldo o poner this.saldo en este contexto es lo mismo porque no hay ninguna ambigüedad. Lo que sí estaría completamente mal es que aquí coloquemos this.monto, simplemente porque monto es el nombre que elegimos darle al parámetro de tipo double que nos llega desde afuera para hacer un depósito. Pero no existe ningún atributo en la clase cuenta bancaria que se llame monto y es exactamente lo que nos está diciendo ese error, que no se puede encontrar la variable monto en la clase. Por lo tanto, mucho cuidado con usar el this donde no corresponde, porque si no vamos a tener estos errores de compilación. Finalmente, entonces, hemos mostrado qué significa el this, así que cada vez que aparezca o que se necesite usar, ya sabrás cómo hacerlo. El tercer uso que se le da al this, además de desambiguar y de pasar por referencia a otro método, es al hecho de llamar a un constructor de la propia clase desde otro cuando existe lo que es la sobrecarga de constructores. Claro, lo que pasa es que todavía no hemos visto lo que es un constructor y mucho menos la sobrecarga, así que dejamos eso pendiente para los próximos videos. Por lo pronto, si te resultó útil este video sobre el this en Java, entonces dale like al video, comentalo, suscríbete al canal y activa la campanita. Te espero en los próximos.